Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a reparar, este es un monitor muy utilizado por los músicos. Este es de la marca Orange. Eh, ya está todo desarmado, así que seguramente le cambiaron algunas piezas. Lo vamos a tener que sacar directamente y vamos a tener que revisar la placa, controlar todo. Vamos a tener que volver a conectar y vamos a hacer una pequeña prueba a ver cómo está sonando. En sí me dijeron que lo único que hace es ruido, así que vamos a sacar esta placa. Ya le digo, ya está todo floja porque le sacaron los tornillos. Así que vamos a revisar y vamos a ver qué nos encontramos. Bien, ahora que ya lo tenemos sacado de la caja acústica, podemos encontrar la plaqueta. Ahí podemos ver, este es el integrado de sonido, pero tengo entendido que le han cambiado algunos componentes. Lo que vamos a tener que hacer es sacar esta plaqueta y revisar los contactos de abajo para ver si podemos detectar qué los componentes que cambiar, si podemos encontrar. Aparte vamos a tener que revisar todos los componentes realmente si no se ve alguno que esté dañado. Y si no, vamos a tener que hacer la prueba, ya le digo, probar conectando el equipo, tratando de hacerlo prender, a ver bien qué es la falla que hace. Y de última, si no le encontramos nada, sí o sí nos va a quedar cambiar el integrado, que ahora vamos a revisar bien qué numeración tiene. Bueno, ahí ya pudimos sacar la plaqueta y como veo, estuvieron trabajando mucho por la plaqueta, tiene mucho retoque. Vamos a acercar un poquito para que vean mejor. Ahora se ve mejor, como pueden ver, tocaron acá en el potenciómetro. En casi todos los potenciómetros está tocado, no entiendo por qué habrán tocado en esas partes, pero me llamó la atención que también tocaron en esta parte, que si damos vuelta es uno de estos capacitores. A ver, sí, sería el capacitor que está adentro. Vamos a tener que ver de cuánto es y si lo colocaron. Aparentemente sí, está colocado en la polaridad que es. Sí, está colocado en la polaridad que es y es de 10 microfarads. Lo que vamos a hacer es volver a retocarle, que no queda así, porque la verdad que está muy feo. Vamos a retocar todo, ya sea los contactos, todo, y acá también está tocado. A ver si podemos mostrar. Acá también tocaron un poquito esto es un transitor. A ver, ya le digo ya. Si podemos ver, son K7815 y K7915. Son dos regulador de tensión y también los tocaron. Así que lo que vamos a hacer es pegarle una pequeña soldada, unos retoques de soldadura, y lo demás se ve bastante bien, no se ve que tenga otra cosa. Así que lo vamos a retocar y vamos a tratar de hacer una pequeña prueba. Mientras hacía el retoque de soldadura, como pueden ver, este es el que le dije y le mostré que estaba tocado. A ver si podemos dar vuelta, ahí está. Que tenía dos puntos que como se notaba que estuvieron trabajando, pero como pueden ver, esto es una placa que tiene pista de los dos lados. Tenemos pista de este lado y tenemos la pista de este lado. Como pueden ver, de este lado únicamente no tiene ni una conexión. Es parecido a este, como pueden ver. Tiene dos puntos de soldadura, pero directamente no tiene ni una conexión con la pista. A este es exactamente igual.
y las conexiones están de este lado, donde tenemos pista de este lado, y esto está totalmente suelto. Yo ni bien toqué la soldadura de aquel lado, esto está totalmente suelto, así que lo que vamos a hacer es sacarlo directamente y soldarlo a las pistas de este lado, y ahí haríamos una prueba, porque es casi lo único que estoy viendo aparte del retoque que le estoy haciendo. Como pueden ver, ahí pude sacar el capacitor y ahí se nota cómo están cortadas las pistas. Esa pista está cortada. A ver si podemos marcar ahí, justo en esa parte ahí se nota que no hace contacto esto con la pista. Así que vamos a soldar bien. Vamos a soldar de vuelta el capacitor. Bien amigos, después de soldar el capacitor donde iba y retocar algunas otras soldaduras, la idea es probarlo. Entonces tuve que armar todo de vuelta en el chasis, digamos, y ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer el encendido. Se escucha que hay sonido, así que lo que vamos a hacer es conectar y vamos a probar darle señal. Como pueden ver, sonido y anda clarito, así que en sí, como le digo, la falla que tenía anteriormente cuando lo llegaron a desarmar y lo dejaron así como estaba, no sé cuál habrá sido. En este caso ahora tenía mal el capacitor, tenía mal algunas conexiones, ya sea soldaduras en algunos transistores. Fue retocado y ahora está funcionando bien. Bueno, lo que vamos a hacer es armar todo y vamos a probar de vuelta a ver cómo queda terminado. Bien amigos, ahí ya está armado y está en funcionamiento. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, que les sirva. Así que nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.